Bueno, gente, buenas tardes. Está complicado el asunto en Frías, en Santiago, en el resto del país, en el resto del mundo. Así que por ahora nos podemos ver solamente por este medio. Así que bueno, aquí un secretario me está ayudando para poder grabar el video. Es la única audiencia que voy a tener hoy. Y bueno, desde nuestras casas cada uno de nosotros va a poder participar de la Cena del Señor. Y también, ¿por qué no?, te puede compartir este video, porque hoy vamos a hablar del tema más importante seguramente que trata la Biblia, que es la salvación. Cristo nos rescató y su mensaje es claro. Él quiere que las personas puedan alcanzar la salvación que Él vino a ofrecer. Es un ofrecimiento. La salvación está al alcance de todos, pero la salvación no todos la han alcanzado. Y hoy nosotros los creyentes vamos a recordar, como cada primer día de la semana, vamos a recordar lo importante de la obra del Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Y los que todavía no han alcanzado la salvación, quizás esta sea su oportunidad para comprender el mensaje del Señor Jesucristo expresado en sus propias palabras y expresado a través de su palabra. En primer lugar, quiero que leamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. La maldición de la ley está sobre nosotros. Y cuando hablamos de maldición, hablamos de la condena. Nosotros merecíamos recibir la condena por haber quebrantado la ley de Dios. Definitivamente nosotros tenemos que haber cumplido una condena que nos iba a condenar a estar alejados para siempre de Dios. En el medio se mete el Señor Jesucristo y dice: yo voy a hacerme maldición. La maldición que recaía sobre ustedes va a recaer sobre mí. Siempre creo que recordamos el 17 de agosto aquí en Argentina la muerte del general San Martín. Y en esa época solemos cantar la marcha de San Lorenzo. Y en la marcha de San Lorenzo, en la última parte, hay un estribillo donde exaltamos la figura de Cabral. Cabral era un soldado, era morocho, era un negro, seguramente cedido para la lucha por la independencia. Y él no era sargento, él fue ascendido a sargento después de muerto. Lo importante, por qué el sargento Cabral quedó para la historia, fue la forma en que murió. Y él murió dando su vida para rescatar la vida del general San Martín, que para él le parecía más importante que la suya propia. En el medio de la batalla, que fue una pequeña batalla, la única batalla que peleó San Martín aquí en Argentina, en nuestro territorio, en el medio de la escaramuza contra estos grupito de saqueadores españoles o realistas, San Martín cae, su caballo herido se cae sobre él. El sargento Cabral dice: vale la pena exponerme para salvar la vida de San Martín. Lo hace, termina muriendo. La figura del sargento Cabral quedó registrada o exaltada para la historia siempre. ¿Por qué? Porque él decidió que su vida valía la pena exponerla para salvar la vida de alguien que él considera más importante. El Señor Jesucristo es exactamente lo mismo por nosotros. Cuando la Biblia nos dice que Él nos rescató de la maldición para hacerse cargo de la maldición, ¿sí?, se puso sobre sí mismo algo que nosotros deberíamos haber llevado para siempre, ¿sí? Y algunos piensan que la muerte del Señor Jesucristo fue un homicidio. Algunos reparten la culpa para el Imperio Romano, otros reparten la culpa para los judíos. Algunos piensan que fue un suicidio, que el Señor Jesucristo quería morir y era una especie de masoquista, pero esas ideas definitivamente están equivocadas. Pero y hay muchas muertes muy dignas como la del sargento Cabral, pero el Señor Jesucristo fue trascendente para todos, porque fue planificada. La muerte del Señor Jesucristo fue la concreción de un plan elaborado para rescatar a la humanidad desde antes que la humanidad pisara el planeta Tierra.
no fue accidental, no fue un incidente, fue algo planeado. No determinó tampoco la muerte del Señor Jesucristo, el final de Jesucristo. La gente suele andar con una especie de crucifijo, con una imagen de un Jesucito ahí sangrando, clavado en la cruz. Ese no fue el final del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no terminó su vida de esa manera, sino que la muerte del Señor Jesucristo mostró una faceta desconocida hasta ese momento de Él. Un ser eterno que había estado al lado nuestro desde el principio, porque la Biblia nos cuenta que Él fue el que diseñó el mundo en donde nosotros estamos. Esta muerte del Señor Jesucristo mostró hasta qué punto el Señor Jesucristo estaba interesado en relacionarse con nosotros, hasta qué punto llegaba su amor para con nosotros. Por otro lado, revela para la posteridad el plan del mundo para rescatar a los hombres. Como dijimos, una muerte planeada. Primera profecía, exactamente después de la caída de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15, ya mostraba el plan de Dios para rescatar a los seres humanos. El Señor Jesucristo se presenta en la tierra y empieza a hacer lo que 4000 años antes ya había manifestado con la aparición de los hombres aquí en la tierra. En primer lugar, me gustaría que hablemos acerca de la maldición de la ley. La ley, toda ley tiene sanciones, ¿sí? Toda ley tiene sanciones. Por ejemplo, nosotros ahora vivimos esta semana recluidos en nuestros hogares porque una especie de decreto con características de ley disponía e imponía que nosotros teníamos que estar guardados en nuestros hogares. Cualquier transgresión de esa ley tenía consecuencias, ya sea cuán grave sea la transgresión, cuán grave iba a ser la condena. Toda ley tiene impuesta una sanción con mayor o menor sanción dependiendo qué ley se transgrede, la importancia de la ley. La ley de Dios también tiene una sentencia, pero es diferente a todas las leyes. ¿Por qué? La ley de Dios dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Cualquier quebrantamiento de cualquier ley establecida en la ley de Dios implicaba que esa persona iba a estar maldito. Otra vez, maldito en el sentido de maldición en cuanto a que le iba a pasar algo malo. Esa es la idea de maldición, ¿sí? Expresarle algo a alguien que algo malo le va a pasar. La maldición por quebrantar la ley ya la vamos a ver y creo que la mayoría de nosotros la sabemos. La ley de Dios no solamente está escrita, porque es cierto, la ley de Dios en un momento llegó en forma escrita por medio de Moisés. El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto y llega por fin la ley de Dios en formato escrito, pero la ley de Dios también está guardada en nuestras conciencias, ¿sí? Todos los seres humanos, desde Adán y Eva, entendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esta adquisición de este conocimiento nos llegó a través del pecado original de Adán y de Eva, ¿sí? Nosotros no podemos excusarnos diciendo que nosotros no entendemos lo que Dios quiere. Nosotros sí entendemos lo que Dios quiere, sí entendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hayamos leído o no la palabra de Dios, en nuestras conciencias está inscrito, está en nuestro ADN. Cuando adquirimos la conciencia como seres humanos, nosotros adquirimos la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo. Y cada vez que nosotros hacemos algo malo, Dios dice: estás haciendo algo malo y sabías que estabas haciendo algo malo. Y había algo bueno que podías hacer y eso decidiste ignorarlo y dejar de hacer eso que vos sabías que tenías que hacer. Esta maldición de la ley nos excluye permanentemente de la comunión con un Dios perfecto y santo. Ahora, la sentencia y los castigos de Dios son un hecho irrefutable. Algunas personas tienen la idea, dice: Dios es bueno, ¿cómo me va a castigar? Como si bondad y falta de castigo fueran sinónimos. Y la verdad, nosotros todos sabemos por nuestra experiencia personal que la falta de castigo no implica bondad, no implica amor. Muchas veces confundimos estos términos. Ahora, la idea de que Dios no castiga
es simplemente falsa. Es simplemente falsa. Podemos ver Dios castigando a Caín después de haber matado a Abel. Podemos ver a Dios castigando a Satanás cuando decidió exaltarse a sí mismo y rebelarse contra Dios. Vemos a Dios castigando duramente a las ciudades de Sodoma y Gomorra, exterminándolas con cielo desde el cielo. Podemos ver lo que pasó en el arca de Noé, en la historia esa de un barquito lleno de animalitos. Fue casi el exterminio de la raza humana. Dios aplicando un castigo muy severo, muy extremo, que Él mismo después dijo, nunca más lo voy a hacer, pero lo hizo. Vemos un Dios justo, santo, perfecto, que no le tiembla el pulso a la hora de aplicar el castigo que Él considera que es lo correcto. La Biblia, por otro lado, el mismo Señor Jesucristo habla de tormento eterno, y la idea del lago de fuego no es una idea interpretación humana, es una idea que el mismo Señor Jesucristo nos advierte que hay, ¿sí? No es una amenaza, es una advertencia. El Señor Jesucristo está interesado en que nosotros entendamos que hay un castigo que hay que pagar por haber transgredido la ley de Dios. La situación de los condenados, ¿sí? En segundo lugar, me gustaría que veamos algunos versículos. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? La situación de los condenados es como ovejas descarriadas, ¿sí? Están perdidas porque no saben vivir sin su pastor, sin su guía. Todos los seres humanos, dice Isaías, nosotros estamos descarriados, estamos alejándonos de nuestro pastor, que es el único que sabe perfectamente y exactamente qué es lo que nos conviene. Los seres humanos, al igual que las ovejas que no pueden vivir sin un pastor, sin ser pastoreados, los seres humanos no estamos capacitados para vivir sin la guía de nuestro gran pastor. En segundo lugar, la Biblia dice, podemos ver en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, de que no hay ninguna persona justa, ¿sí? Romanos 3, 10 al 12, recién les decía, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles porque se fueron, erraron al blanco en cuanto al plan que Dios tenía trazado para los seres humanos que Él había creado. No hay quien haga lo bueno. Termina diciendo, el versículo dice, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos nos hemos descarriado. Todos, comprendiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, hemos dejado de hacer lo bueno y hemos hecho lo malo. Lo hemos hecho de forma consciente y lo hemos hecho de forma voluntaria. Todos nosotros hemos cometido pecados, porque algunos tienen la idea de que nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Claro que sí, nosotros hemos heredado las condiciones que se generaron en el huerto del Edén, pero cada uno de nosotros ha pecado, ¿sí? Cada uno de nosotros ha pecado y tiene que hacerse cargo y ha recibido una maldición, una condena por esos pecados que habíamos cometido de forma consciente y voluntaria. Por otro lado, Romanos 3:23, en el mismo capítulo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los pecados que hemos cometido nos obligan a estar permanentemente separados de Dios. La condena, también queda claro en la Biblia, que la condena es la misma para cualquier pecado. Solemos tener esta idea errónea de que diferentes pecados tienen diferentes condenas. Y no puede ser que alguien pague lo mismo por un asesinato que por una mentira, o por ser orgulloso, o por tener un mal pensamiento, que por ser un genocida. La verdad, la Biblia no hace esa distinción. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, porque el que cumple con toda la ley, que puede ser las personas muy buenas que tratan de cumplir al pie de la letra toda la ley, el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda, ¿sí? Un solo punto de la ley transgredido en cientos y cientos de preceptos, estatutos. Quebrantar una sola ley implica que yo he quebrantado todo el paquete completo de leyes, ¿sí? Es un pack completo.
Puedo romper este mandamiento, precepto, estatuto, lo que sea. Yo recibo una sola condena. Es como si hubiera transgredido toda la ley de Dios. Y la condena, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice claramente: la paga del pecado es muerte. Pero no termina ahí, porque la Biblia no nos habla solamente de malas noticias. Cuando la Biblia nos habla de las malas noticias, no tiene la idea de que nos bajoniemos, que nos deprimamos y reflexionemos acerca de la maldad del hombre que no tiene solución. Es cierto lo que dice el tango siglo XX Cambalache: el mundo fue y será una porquería, pero en el medio irrumpe la figura del Salvador. Y el sustituto de Dios, que cuando nosotros estábamos maldecidos, se presenta para cobrar y hacerse maldición por nosotros, es la idea de cuando nosotros, de Dios mandando a un sustituto para que cumpla la condena que nosotros no podíamos cumplir sin llevarnos a la perdición. ¿Yo puedo cumplir la condena? Por supuesto que sí. ¿Yo puedo morir por mis pecados? Claro que sí, pero yo no puedo enfrentar la muerte y salir victorioso. Pero hay alguien que sí. El adalid de Dios, el campeón de Dios que viene y pelea una batalla que yo no podía vencer. Este es el centro del Evangelio, ¿sí? La idea de Dios convirtiéndose en hombre y haciéndose cargo de lo que yo no podía sufrir por mi condición de ser humano, finito y pecador. El centro del Evangelio es esto, como decíamos recién: hecho por nosotros maldición. Él llevó nuestros pecados. Fue la enseñanza central del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya vislumbraba la idea que se iba a concretar en el Señor Jesucristo. La idea implantada de sustitutos animales, la idea era esa, que nosotros entendamos que alguien tenía que morir. La paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir. La idea que nos trataba de transmitir en el Antiguo Testamento es: sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Y yo podía matar un animalito para enviarle a él mi muerte. ¿Quién tenía que morir? Yo. Con su muerte yo traspasaba de alguna manera las consecuencias de mi pecado, y ese animalito moría en mi lugar. Estos sacrificios definitivamente no eran suficientes, por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque esos sacrificios eran una sombra del sacrificio perfecto que iba a venir. La idea de esos sacrificios era aplacar la ira de Dios, pero no podían limpiar definitivamente los pecados. Este Cordero de Dios sí quita el pecado del mundo, ¿sí? Él murió sufriendo la condena por nuestros pecados. Ya no tengo que morir yo. ¿Tenía que morir? Claro. ¿Merezco morir? Claro. Yo ya no tengo que morir porque alguien murió en mi lugar. Él murió sabiendo que iba a morir, y aunque no le hacía gracia morir, sabía que era la única chance que nosotros teníamos para salir ilesos de esta condena que irremediablemente nos iba a alejar de Dios para siempre. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero, hablando de la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado. Él moría, pero nosotros moríamos al pecado al mismo tiempo, y vivamos para la justicia. Por sus heridas, dice Pedro, por sus heridas ustedes han sido sanados. Y lo más importante del mensaje que hoy les quiero transmitir es lo que nos dice la Biblia acerca de las grandes y maravillosas y eternas buenas noticias, ¿sí? Cómo recibir los beneficios de la obra del Señor Jesucristo. Porque si esto fuera una simple instrucción o simple información, ¿para qué? La idea es que usted pueda comprender lo que Dios dice y usted pueda hacer suyo el ofrecimiento del Señor Jesucristo. Nosotros debemos recibir a Cristo. La Biblia lo declara claramente en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su obra y que creen que Él era quien decía ser, y creen que Él hizo lo que dijo que estaba por hacer, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos
hijos de Dios. Hay una idea errada que todos somos hijos de Dios. Esta idea no es bíblica simplemente. La Biblia dice claramente que solamente son hijos de Dios aquellos que lo han recibido, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Mediante la fe. Recién veíamos en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre, los que creen en la obra del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros podemos ser salvados por la gracia, por el regalo gratuito, generoso de Dios, un regalo de amor. Pero el brazo que abraza ese regalo, que recibe ese regalo, es la fe. ¿Sí? Es la fe. Dice la salvación, que continúa el pasaje de Pablo en la carta a los Efesios, dice: esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación termina diciendo: no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nosotros simplemente la recibimos. ¿Cómo la recibimos? Aceptándola por medio de la fe, creyendo que es cierto. ¿Usted cree que la salvación es verdad? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo lo puede salvar? ¿Usted cree que Jesucristo era quien decía ser? Más allá del personaje histórico que es irrefutable. Ahora, Jesucristo, ¿sí?, sigue ofreciendo la forma de aceptar el regalo que Él ofrece, que es la salvación, es creyendo en Él. Por otro lado, nosotros recibimos al Señor Jesucristo por medio de una invitación personal. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hay una figura que los cristianos tenemos ya incorporada en nuestra mente y en nuestras vidas. La figura del Señor Jesucristo golpeando la puerta de nuestros corazones, ¿sí? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesucristo está golpeando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar, pero el picaporte está del lado de adentro. Solamente vos le puedes dar acceso a tu vida. ¿Querés invitar al Señor Jesucristo? ¿Querés abrirle la puerta de tu vida para que Él entre? ¿Cómo no? Pero Él seguirá del lado de afuera hasta que vos lo invites a ser parte de tu vida. Vos podés recibir a Cristo hoy. Nosotros hoy estamos recordando, al igual que todos los domingos, al Señor Jesucristo de la forma en que Él quería ser recordado. Un poco de pan, un poco de vino, que representan su cuerpo, ¿sí?, por medio del pan, su cuerpo entregado para rescatarnos. Él sufriendo la condena, la pena de muerte que yo tendré que haber sufrido. En la copa nosotros recordamos la sangre del Señor Jesucristo derramada para limpiar nuestros pecados. La sangre, símbolo de vida. El Señor Jesucristo dice: esto es lo que Dios demanda, sangre para limpiar los pecados. Ahora, vos podés desde ahora en adelante hacer tuyo este recuerdo. Porque hasta ahora la muerte del Señor Jesucristo para vos quizás sea solamente un hecho histórico. El Señor Jesucristo pretende que sea un hecho práctico, un hecho que sea una vivencia personal que vos puedas recordar siempre. ¿Cómo puedes hacer esto? Puedes recibir a Cristo ahora mismo mediante una simple oración. Orar no es rezar, orar es hablar con Dios. Con tus propias palabras, vos le puedes decir lo que vos sentís en tu corazón, creyendo que vas a recibir lo que estás pidiendo, ¿sí? Y Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en tus palabras, porque no hace falta que vos repitas una especie de palabras mágicas que van a hacer que vos recibas la salvación. Lo que el Señor Jesucristo está esperando que vos, con corazón arrepentido, dándote cuenta de cuál es tu condición de pecador, vengas en humildad ante Él, te arrepientas de tus pecados, confieses tus pecados y pidas ser salvado. La salvación es un regalo, pero yo solamente lo voy a recibir si lo pido, Te decía, no tiene tanto interés en las palabras exactas, sino en la actitud de tu corazón. ¿Qué le puedes decir al Señor Jesucristo? Le puedes decir algo como esto: Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y entiendo que Jesucristo vino a morir para salvarme. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador y acepto al Señor Jesucristo como mi Señor para que gobierne mi vida y como mi Salvador. Te pido, Señor, que limpies mis pecados con tu sangre. Y por qué no, agradecerle gracias
por morir en mi lugar. Entiendo lo que hiciste por mí. Te invito que si no lo hiciste, ¿por qué no? Hoy sea el día en que vos recibas el regalo de la salvación. Vamos a orar por el pan y por la copa. Y en la intimidad de tu corazón, si no has buscado, hace una pausa en el video, busca un poco de pan, un poco de vino, que representan lo que ya dijimos recién, para recordar la vida, la obra, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en favor de nosotros. Vamos a orar por el pan y por la copa. Gracias, Señor, por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entendemos las consecuencias de nuestros pecados, entendemos nuestra situación y entendemos lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Entendiendo todo esto y estando conscientes de lo que Él hizo por nosotros, hoy queremos recordar la obra del Señor Jesucristo mientras agradecemos lo que hizo por nosotros, mientras alabamos su grandeza, su amor para con nosotros y anunciamos que Jesucristo sigue estando a la puerta de los corazones de aquellas personas que por medio del Señor Jesucristo quieren acercarse a ti. Te pido, Señor, que hoy algunas personas puedan llegar a comprender el mensaje de salvación y reciban lo que tan generosamente el Señor Jesucristo nos ofrece. Gracias, Señor, por lo que hiciste. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que pasen una buena semana y que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a ver cómo sigue esto después de las instrucciones últimas del gobierno.